Bienvenidos. Hoy es 17 de julio. Yo soy Gaby Peroso. Karina Yapor está en una asignación especial. Comenzamos. La Casa Blanca anunció el arresto de peligrosos criminales indocumentados y revela que la patrulla fronteriza no liberó ni a un solo ilegal en Estados Unidos durante junio. Estados Unidos impone severas sanciones contra el líder de la peligrosa banda Tren de Aragua. El Senado aprobó recortes por $9.000 millones en gastos. Las agencias de radiodifusión y ayudas al exterior serán las más afectadas con los recortes. Voz News comienza ahora. La Casa Blanca revela detalles del amplio prontuario criminal de los más recientes arrestos de ICE y destaca cifras históricas en su lucha contra la inmigración ilegal en la frontera. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde Washington, D.C. Hola Gaby, televidentes de Voz News, es un gusto saludarlos desde Washington. Bien, hay nuevo balance de arrestos de criminales aquí en los Estados Unidos. La Casa Blanca nos ha dicho que estas personas, ya van a ver ustedes algunos casos a continuación, pues son personas que habían sido buscadas por delitos contra menores, asesinato, entre otros. Este es el balance que ha hecho la portavoz Karoline Leavitt. This past weekend, our brave ICE agents were arresting violent criminal illegal aliens all across the country. ICE Atlanta arrested an illegal alien from Mexico, convicted of attempted rape of a child in North Carolina. ICE Baltimore arrested an illegal alien from Guatemala who was previously convicted for sexual abuse of a minor in Maryland. ICE Houston arrested a criminal illegal alien from Mexico whose previous conviction includes aggravated sexual assault of a child in Texas. Pero la Casa Blanca también nos ha entregado algunos detalles de las cifras de personas que son liberadas después de ser arrestadas. Que esto, según la portavoz, ha caído a cero y que no ocurría así con la anterior administración, la del expresidente Joe Biden. Customs and Border Protection just released the final operationalized stats for the month of June, and I must highlight some of these incredible numbers. There were only 6,072 Southwest apprehensions in June, 15% lower than the previous record that this president set in the month of March. Quiero contarles como dato de cierre sobre el estado de salud del presidente Trump. Mucha atención porque hay nueva actualización de la Casa Blanca. Ha dicho la portavoz Karoline Leavitt que la inflamación en las piernas, que de hecho las imágenes se han hecho viral en algunos medios y en algunas redes sociales, simplemente obedece a un tema que ya fue examinado y que el presidente Donald Trump no tiene ninguna falla en su salud. Y que algunas manchas que se le vieron aparentemente en una de sus manos, en la mano derecha puntualmente, se debe a dos cosas. A apretón constante de manos con las personas por los eventos y la agenda tan intensa que tiene el presidente Donald Trump. Y segundo, al consumo de aspirina para prevenir temas vasculares. Pero el balance es ese, el presidente de los Estados Unidos goza de muy buena salud y recordemos recientemente al inicio de su mandato se había sometido a exámenes médicos y cognitivos y el resultado de hecho fue publicado por la Casa Blanca con cifras bastante positivas. Así que por ahora el estado de salud del presidente Donald Trump sigue siendo positivo y para la Casa Blanca la noticia es que se endurecen esas medidas en materia migratoria, pero el balance también, las cifras, sigue siendo optimista. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. La administración de Donald Trump anunció este jueves sanciones económicas contra el jefe del grupo criminal Tren de Aragua, Héctor Rustefort Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y otros cabecillas de la pandilla transnacional nacida en Venezuela. El Niño Guerrero ha transformado el Tren de Aragua en una pandilla carcelaria involucrada en la extorsión y el soborno, en una organización influyente que amenaza la seguridad pública de todo el continente americano.
afroamericano. Esto lo afirmó el Departamento del Tesoro en un comunicado. Washington acusa a esta pandilla, a la que Trump declaró organización terrorista global, de estar involucrada en el tráfico ilícito de drogas, el contrabando y la trata de personas, así como la extorsión y la explotación sexual de mujeres y niños, el lavado de dinero, entre otras actividades criminales. El Departamento de Estado ya ofreció una recompensa de $5 millones por información que permita detener o condenar al niño Guerrero. El presidente Donald Trump goza de un fuerte apoyo a sus políticas fronterizas y migratorias entre los votantes de Estados Unidos, esto según una encuesta de Harvard Harris. La encuesta realizada del 6 al 8 de julio reveló que el 60% de los votantes apoya las medidas de Trump para cerrar la frontera sur, mientras que el 34% de los demócratas y el 89% de los republicanos respaldan las medidas del presidente en la frontera. Además, el 75% de los votantes estadounidenses apoyan los esfuerzos para expulsar a los delincuentes que se encuentran en el país sin documentos. Al preguntarles si apoyan o se oponen, el 59% de los demócratas y el 93% de los republicanos respondieron que apoyan la iniciativa. Sin embargo, los votantes están prácticamente divididos en cuanto a la aprobación de la aplicación de la política migratoria por parte de la administración Trump. 52 de cada 100 votantes creen que la administración está haciendo lo correcto en la aplicación de la política migratoria, pero 48 de cada 100 votantes discrepa, afirmando que la aplicación ha ido demasiado lejos. Para hablar sobre este tema nos acompaña el analista político y coronel retirado Al Santos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Gaby, y buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, quería conocer cuáles cree pueden ser las principales razones para que la mayoría de los votantes apoye el cierre de la frontera y sobre todo ubicándolo en las preocupaciones que pueden ser en materia de seguridad, económica, incluso culturales. Sí, a mí me parece que el presidente Trump fue bien claro durante su campaña. Ya en su pasada administración él había hecho de este programa una de sus prioridades. Cuando la administración Biden entra, no es menos cierto que logra unas deportaciones de casos de criminales violentos con crímenes agravados, pero por otro lado, la disminución en las deportaciones de indocumentados criminales, pues básicamente se paraliza. Es por esto que en la campaña Trump promete retomar ese tema y no solamente darle prioridad a los indocumentados con récords criminales agravados, sino que expandirlos también a los felonies, ¿no? A otro tipo de casos que no los hace menos peligrosos. Así que ha sido la gran diferencia, puso en marcha esas promesas de campaña y hemos visto los resultados en muchos casos en la disminución de crímenes en muchas de nuestras comunidades alrededor de los Estados Unidos. Vimos que el 75% de los encuestados apoya la deportación de criminales indocumentados. ¿Cómo ve usted la comparación de lo que fue durante la primera administración y hoy? ¿Usted cree que ese apoyo ha crecido? Claro que sí. A mí lo más que me llama la atención de la manera también de la encuesta, aunque es bien poderoso, ese 75% que apoya a la administración Trump para deportar criminales, pero también de la manera que se hace la pregunta, porque no necesariamente el 25% uno puede tomar que no quieren que eso suceda. A lo mejor dentro de ese 25% hay un % bien robusto que a lo mejor le gustaría que no los deportaran, a lo mejor le gustaría que los encarcelaran y que pagaran aquí. Así que me parece a mí que ahí en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Esta es una encuestadora muy prestigiosa. No quiero, ¿verdad?, arrojar dudas de la manera y la metodología en la cual conforma sus preguntas, pero me parece a mí curioso
ilógico pensar que no necesariamente el 25% se oponen a que sean deportados. Pudiera ser lo que mencioné al principio, que paguen aquí antes de ser deportados, que mucha gente me lo ha expresado de esa manera, sin minimizar el 75% robusto de nuestros ciudadanos que sí apoyan el que sean deportados inmediatamente. Ahora, con respecto a la manera de ejecutar esas políticas migratorias, hay mucha más división, un 52 a un 48%. ¿Qué cree usted que está percibiendo el ciudadano común? ¿Sienten que la administración de Donald Trump va mucho más allá? ¿Cómo ve el carácter de las acciones, por ejemplo, de los agentes de la patrulla fronteriza y otros agentes que están ejecutando estas deportaciones? Sí, yo creo que, y lo hemos mencionado en entrevistas anteriores, esto es un plan muy ambicioso y que está cimentado en proveer y traer y devolver la seguridad en nuestras comunidades, alejar a los criminales, no porque sean inmigrantes son criminales. Y eso es lo que el partido de oposición está tratando, ¿verdad? De como partido político que es, introducir una retórica y aprovecharse de tal vez algunos errores que pudieran haber. Habíamos mencionado que es bien probable, es un programa muy abarcador, que en algunos casos puedan haber indocumentados que no tengan récord criminal y sean deportados. Me parece que ha pasado, no tengo la cantidad, pero esos son los casos en donde tal vez o no tal vez, sino en los casos que la oposición explota y amplifica, tratando de cambiar la atención y el resultado neto, que es remover a sobre 1,000 criminales con casos sumamente violentos de aquí, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Así que eso, amplificado en los medios noticiosos, pues es lo que abona a que puedan haber algunas dudas y nuevamente, pues, no necesariamente la pregunta o los que están a favor de esa posible opción quieran su verdadera intención sea esa. Así que tenemos que tener mucho cuidado de la manera que se construyen las preguntas. También se negaba la existencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Sin embargo, hoy Estados Unidos ha notificado sobre órdenes de arresto e incluso está pagando recompensas por información de los líderes de esta banda. ¿Cómo ve usted ese tipo de negación por tanto tiempo cuando realmente son personas que estaban cometiendo crímenes dentro de Estados Unidos? Sí, aquí no podemos dejar que organizaciones que tienen, ¿verdad?, sus propósitos escondidos, propósitos y sus intereses que no son los intereses de nuestras comunidades, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, traten de diferenciar o de crear dudas sobre este proceso. Esto es una organización terrorista, criminal, muy peligrosa, que tiene unos tentáculos básicamente en muchas de nuestras principales ciudades, donde viven nuestros hijos, familiares y muchos de nuestros ciudadanos. Estas políticas se han visto anteriormente, en el caso, por ejemplo, en los años 80, 90 y a principios del 2000, en el caso de Colombia, hay muchísimas organizaciones criminales, así que me parece que es muy apropiado, muy acertado y debe de ser ese proceso acelerado para que estas personas sean removidas de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por sus conclusiones. Muchísimas gracias por tenerme. El general retirado Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional y uno de los aliados más prominentes y leales del presidente Donald Trump, se convirtió en el último referente del movimiento MAGA en manifestar sus críticas contra la administración Trump por el manejo en el caso de Jeffrey Epstein. En un extenso mensaje de 500 palabras publicado en X, Flynn dijo que la decisión de la administración Trump de cerrar la investigación sobre
sobre los archivos Epstein era decepcionante y lo instó a rectificar. El manejo de este asunto fue terrible, no hay forma de negarlo. Los estadounidenses quieren que Estados Unidos tenga éxito, por lo tanto necesitamos que usted tenga éxito, escribió el general de 66 años dirigiéndose directamente al presidente Donald Trump. Previamente, la encuesta de CNN sobre su popularidad antes del caso rozaba un 86% de aprobación. Ahora subió 2 puntos, se colocó en 88%. Y en KeyPack, previamente estaba en 87% y ahora se encuentra en 90% dentro de los electores republicanos. Y Pam Bondi, fiscal general del país, despidió este miércoles a Maureen Comey, hija del exdirector del FBI James Comey y una de las fiscales más importantes de los procesos penales contra el pederasta Jeffrey Epstein, su socia Maxwell y el productor musical y rapero Sean Diddy Combs. La información fue confirmada por el New York Times, Político y diversos medios que citaron fuentes con conocimiento directo del hecho. Según estos reportes, Comey fue notificada por carta y su remoción se dio bajo el artículo 2 de la Constitución, que faculta al presidente a ordenar este tipo de despidos. La noticia se produce en un momento especialmente sensible con la administración Trump bajo intensas críticas por su falta de transparencia en torno al caso Epstein. En particular, la fiscal Bondi ha sido blanco de ataques tras haber alimentado expectativas sobre los supuestos documentos sin llegar a divulgarlos, lo que ha generado frustración entre activistas MAGA. Y Maureen Comey, la hija del exdirector del FBI James Comey, dijo el jueves que fue despedida de la poderosa oficina del fiscal general de Manhattan sin razón, al tiempo que advirtió que la decisión del Departamento de Justicia de despedirla solo sembrará el miedo. Ayer fue inesperadamente mi último día en la Fiscalía. Fui despedida sumariamente a través de un memorándum de justicia que no daba ninguna razón de mi despido, escribió Comey en un memorándum a sus colegas que fue filtrado a el New York Post. El Senado a las 2:30 de la madrugada de hoy jueves finalmente aprobó el paquete de recortes del presidente Donald Trump por 51 votos a favor y 48 en contra. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de estos recortes en el presupuesto y la aprobación que vendrá a partir de ahora en la Cámara de Representantes. Adelante, Vanessa. Tras una larga noche de votaciones, el Senado finalmente logró aprobar el paquete de rescisiones del presidente Donald Trump, que busca codificar algunos de los recortes hechos por el DOJ. El paquete que inicialmente buscaba el recorte de 9.400 millones de dólares que habían sido previamente asignados por el Congreso, pero que aún no habían sido gastados, terminó convirtiéndose en un paquete de 9.000 millones de dólares. El Senado modificó el paquete original, preservando ahora la financiación para tratamientos de SIDA en África bajo el famoso programa PEPFAR. Ahora el paquete de rescisiones irá a la Cámara de Representantes, donde tendrá que aprobarlo los representantes con este cambio. Veamos a Russ Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, esta mañana hablando de la votación que viene en la Cámara y de la importancia de este paquete en general. We're looking forward to the House blessing the Senate package. I'm not worried about it. We need to get it done and get it across the finish line, but very historic moment, the return of using rescissions, getting the muscle memory for that back into the system. We've talked about defunding Corporation for Public Broadcasting for decades. President Trump's the first one to be able to do it. He had, a lot of enthusiasm for this package, and we're just thrilled that we made it through that critical juncture last night. Mientras tanto, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo lo siguiente en X. Con estos recortes republicanos, este es un día sombrío para Estados Unidos, un día sombrío para los estadounidenses rurales, un día sombrío para cualquier estadounidense que dependa de la radiodifusión pública durante inundaciones, huracanes, tornados y otros desastres.
De los 9.000 millones se cancelarían 1.100 millones de dólares en fondos para la Corporación para la Radiodifusión Pública, lo que incluye el financiamiento para NPR y PBS en medios de comunicación que durante años han sido señalados de tener una fuerte línea editorial de izquierda. El resto de los recortes son a programas de ayuda exterior, incluyendo fondos provenientes de la liquidación de la USAID. El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, calificó este paquete de rescisiones como un pequeño pero importante paso hacia la sensatez fiscal, insistiendo en que los 9.000 millones de dólares en recortes representan aproximadamente una décima parte del 1% del presupuesto federal. Pues ahora el paquete está en manos de los congresistas en la Cámara de Representantes, donde van a tener una noche de jueves y un viernes bastante complicado, porque además de este paquete tienen otros proyectos para votar y este paquete en particular se vence mañana viernes, de modo que tienen que lograr aprobarlo antes de mañana en la noche para que el presidente logre firmarlo y sacar adelante su paquete de rescisiones. Why are you doing this? This is outrageous. This is a kangaroo court. That's all we have here, Mr. Chairman. De esta forma, los demócratas del Comité Judicial del Senado se retiraron abruptamente de una reunión ejecutiva justo antes de que el panel aprobara la nominación de Emil Vrabel, ex abogado defensor del presidente Donald Trump para el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. El senador demócrata por New Jersey, Cory Booker, intentó frenar la votación invocando la regla 4, solicitando más tiempo para debatir las acusaciones de un denunciante quien acusa a Bove de haber sugerido ignorar órdenes judiciales durante su gestión. El presidente del comité, Chuck Grassley, republicano por Iowa, rechazó la solicitud y procedió a la votación, lo que provocó la salida de los demócratas. La nominación de Bowe, quien ha sido señalado por su cercanía con Trump y por su estilo combativo en el Departamento de Justicia, ha generado fuerte oposición. El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles que la Administración Federal de Ferrocarriles, el FRA, canceló aproximadamente $4.000 millones en fondos federales no utilizados que estaban destinados al proyecto del tren de alta velocidad de California, al cual calificaron como un despilfarro. En un comunicado, el Departamento de Transporte detalló que la autoridad del tren de alta velocidad de California no había instalado aún ni un solo riel de alta velocidad luego de 16 años y casi $15.000 millones gastados. Asimismo, la agencia comentó que el costo total proyectado de dicho proyecto sería de $135.000 millones. Y al regreso, Trump advierte que los narcocarteles tienen un control muy fuerte en México. Les tenemos toda la respuesta de Claudia Sheinbaum. Continuamos con más. Washington acusa a los carteles del narcotráfico mexicanos, declarados organizaciones terroristas globales por Trump, de fabricar ilegalmente este opioide sintético con sustancias procedentes de China. Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump lidera una diplomacia agresiva contra los carteles y considera que Canadá y México no hacen lo suficiente para combatir la entrada de fentanilo. Lo esgrimió como una excusa para amenazarlos con aranceles. En los últimos meses ha dicho varias veces que los narcotraficantes dominan México. En febrero llegó incluso a acusar al gobierno mexicano de tener una alianza intolerable con los carteles. Y, entre tanto, a propósito de esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a su homólogo Donald Trump sobre la lucha de su país contra el narcotráfico. Escuchemos parte de lo que dijo en rueda de prensa. Entonces, por eso digo, no somos iguales. Que hay problemas relacionados con la violencia, producción de metanfetaminas en México, sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. La cantidad de incautación de metanfetamina que se ha hecho y de cocaína y de fentanilo en México, pues es enorme, enorme. Entonces,
Vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump. En los últimos meses, según datos oficiales, se ha registrado una reducción del 50% en el tráfico de fentanilo en la frontera con Estados Unidos, además de una disminución del 25% de los homicidios dolosos en el país, según detalló Sheinbaum. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos podría cambiarle una de las normas más emblemáticas de la seguridad aeroportuaria, la restricción sobre la cantidad de líquidos permitidos en el equipaje de mano. El miércoles, la secretaria Kristi Noem sugirió que el reglamento conocido como la regla de los líquidos podría ser el próximo en revisarse, luego de que la norma de quitarse los zapatos mientras pasan por los puntos de control fuera eliminada por la Administración de Seguridad y Transporte de Estados Unidos, conocido como TCA por sus siglas en inglés. La mayoría de estas reglas fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2021 para reforzar la seguridad en cada uno de los aeropuertos del país. El presidente Donald Trump anunció este miércoles que tras conversaciones directas con Coca-Cola, la compañía accedió a reemplazar el jarabe de maíz de alta fructuosa por azúcar de caña real en las clásicas bebidas dentro del mercado estadounidense. Según Trump, la decisión representa una mejora sustancial en la calidad del producto y responde a su firme recomendación. Coca-Cola no desmintió la afirmación del presidente. En cambio, en un comunicado publicado en su página web ese mismo día, la compañía elogió el entusiasmo de Trump por su producto más representativo. Admiramos el entusiasmo del presidente Trump por nuestra icónica marca Coca-Cola. Además, adelantó que próximamente dará a conocer más detalles sobre la nueva oferta innovadora dentro de nuestra gama de productos. Y la aplicación de transporte Uber anunció el jueves que comprará unos $300 millones en acciones del fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Lucid Motors, con una ambición de crear su propia flota de robotaxis. El surgimiento del mercado de taxis autónomos atrae a muchos inversionistas como Waymo, la filial de Google, que por ahora es la mejor posicionada en Estados Unidos. Uber llegó a un acuerdo con Waymo y ofrece un servicio de vehículos sin conductor en Atlanta, estados como Georgia y Austin, y como parte de este acuerdo, Uber se compromete a adquirir un mínimo de 20,000 automóviles autónomos basados en el modelo SUV Lucid Gravity en los siguientes 6 años, después del comienzo de esa fabricación en el segundo semestre de 2026. Al menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas al verse alcanzadas por un bombardeo israelí en la única iglesia católica de la Franja de Gaza, indicaron este jueves los patriarcados latinos de Jerusalén y de Defensa Civil. Entre los heridos figura el párroco argentino Gabriel Romacelli, con el que hablaba habitualmente por las noches el difunto Papa Francisco, tras el inicio de la guerra entre Hamás e Israel en octubre de 2023. El portavoz de la agencia Gazatí de Defensa Civil confirmó los 3 fallecidos como resultado de las heridas sufridas en un ataque israelí esta mañana contra el templo. Por su parte, Israel manifestó su profundo pesar por el daño a la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza y por cualquier víctima civil. Puntualizó que el ejército está investigando lo ocurrido. Rusia entregó a Ucrania los cuerpos de 1,000 soldados el jueves como parte de un acuerdo alcanzado en las negociaciones de paz del mes pasado, informaron las autoridades.
Dos rondas de negociaciones celebradas en Estambul entre Moscú y Kiev no lograron avances hacia un alto al fuego, pero sí dieron lugar a intercambios masivos de prisioneros y acuerdos para la devolución de los cuerpos de soldados muertos. Sin embargo, Kiev acusó anteriormente a Moscú de entregar cuerpos de soldados rusos muertos disfrazados como ucranianos en los acuerdos de repatriación. El negociador ruso y asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky, declaró que Kiev había entregado los restos de 19 soldados rusos muertos durante esa jornada. La planificadora mexicana Bimbo planea invertir $2.000 millones en México entre 2025 y 2028 para ampliar su capacidad productiva, dijo este jueves un directivo de la multinacional. Esta inversión se suma a las que ya anunciaron otras empresas como el gigante cervecero Heineken, Walmart, Netflix y el Banco Santander. Esta inversión nos ayudará a incrementar nuestra capacidad productiva, tecnológica y también al desarrollo y la innovación, dijo el directivo general de Bimbo en México, José Manuel González. La inversión estará destinada a 7 de los 32 estados del país y se espera que genere 2.000 empleos directos y más de 10.000 empleos indirectos, señaló por su parte Jimena Escobedo, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía de México. Y hoy en La Brújula tendremos un debate con nuestros analistas sobre el caso Ley Dignidad y también sobre las nuevas opciones de deportaciones a terceros países. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 de la noche este y 8 de la noche centro. Le comentábamos que el presidente Donald Trump goza de un fuerte apoyo en sus políticas fronterizas y migratorias entre los votantes de Estados Unidos. Esto según una nueva encuesta de Harvard Harris, mostrando números favorables en muchos puntos por encima del 65%. Y es por eso que le damos la bienvenida a nuestros analistas el día de hoy para analizar este tema: Vanessa Vallejo, analista de Voz, Diego Loyo, analista político, y Orlando Avendaño, también periodista de Voz US y analista. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vanessa, comienzo contigo. Estamos viendo los resultados de esta encuesta, pero quizás puedan haber diferencias fundamentales entre los que piensan los americanos y también los hispanos, sobre todo en la aplicación de las leyes migratorias. ¿Cómo ves tú este punto en particular, que siga habiendo un apoyo bastante importante a las acciones del presidente Donald Trump? Bueno, me parece muy interesante porque yo creo que dependiendo de la encuesta podemos ver diferentes resultados. Hace unos días veíamos una encuesta diferente en la cual había bajado, digamos, el apoyo a la política migratoria. Esta, en cambio, le da unos números muy interesantes al presidente Trump. Por ejemplo, el 60% de los votantes apoya las medidas para cerrar la frontera sur, un 34% de los demócratas y un 89% de los republicanos respaldando esas medidas de la frontera. Y, por ejemplo, 75% de los votantes apoya los esfuerzos para expulsar a los delincuentes que están en el país. Yo creo que en general lo que nos muestran las encuestas, lo que sí podemos decir que en general, tanto, digamos, encuestas que uno podría decir que tienen línea editorial de izquierda, encuestas que son más, que uno podría, digamos, decir que son más confiables, o que por lo menos yo podría decir que me dan más confianza, lo que muestran es que los americanos sí quieren que los delincuentes y las personas que han cometido delitos se vayan del país y sean deportadas. En general, eso en todos los grupos, en todas las encuestas es evidente. Entonces, yo creo que en la medida en la que el presidente Trump siga mostrando esos números en cuanto a delincuentes, siga mostrando casos específicos de delincuentes que han deportado, las cosas van a funcionar bien. Y en general creo que la pregunta que se hacen muchos es si esto va a avanzar hacia eso, hacia políticas específicas a los criminales, o si eventualmente vamos a ver una ampliación, digamos, en casos de gente que no tiene
ese tipo de delitos, y en ese caso yo creo que podría haberse una afectación en las cifras, pero pues por ahora creo que va bien en cuanto a esto. Diego, voy contigo. ¿Crees que esta aprobación podría cambiar si surgen informes de abusos, de errores, por ejemplo, en las deportaciones, o si hay algún tipo de impacto negativo en algún sector de la economía? ¿Qué crees tú que puede erosionar el apoyo que actualmente se mantiene en pie? Bueno, es que da justo en el clavo. Hay una cuestión es el objetivo y otra cosa es la forma en que se obtiene ese objetivo. De hecho, preguntados en esta misma encuesta sobre la metodología que había seguido hasta ahora la administración Trump, la respuesta había dado un 50-50, por lo cual el objetivo, los americanos lo tienen muy claro, que es frenar esta inmigración ilegal masiva, evitar que en Estados Unidos sigan entrando inmigrantes ilegales que abusen de la frontera sur, de lo laxa que es la seguridad en la frontera sur. Y otra cosa muy distinta es el trato de los ilegales o de los inmigrantes una vez están dentro de Estados Unidos. Entonces sí, es muy probable que la forma en que actúe la administración Trump, sobre todo en contra de grupos ya en esa área gris en la que llamamos de inmigración, donde no está del todo cierto si son migrantes ilegales o no, la forma en que actúe la administración Trump en contra de estas personas va a determinar en gran parte si el apoyo continúa como ha sido hasta ahora o si empieza a haber un poco de cautela. Sin embargo, los números actualmente demuestran que la administración Trump dio en el clavo durante la campaña cuando identificó sobre todo la frontera sur, pero la inmigración en general como un problema que afectaba directamente a los americanos y que por lo menos en estos primeros meses han actuado en consecuencia y a la expectativa de lo que los votantes, tanto republicanos como demócratas, tenían considerando la política expuesta por el presidente Trump. Orlando, tomando en cuenta la fragilidad de todos estos estudios de opinión, ¿qué crees tú que debe hacer comunicacionalmente el presidente Donald Trump para mantener estos números y qué podría estar en juego, sobre todo en esas elecciones de medio término? Creo que falta sensibilidad, ¿no? Y falta tacto para manejar temas que evidentemente tienen un impacto en la vida de las personas. Esta encuesta lo que demuestra, si lo sumamos por ejemplo la de Gallup de esta semana, que plantea un poco lo contrario, creo que la coincidencia aquí es que la mayoría de los americanos quieren que se deporten a los inmigrantes ilegales que hayan cometido crímenes en Estados Unidos. Quizá la divergencia está en hasta dónde tiene que llegar el alcance de las deportaciones, y eso tiene que abarcar también a aquellas personas inocentes que simplemente entraron al país ilegalmente pero que han buscado contribuir, o si tiene que limitarse únicamente a los criminales. Y yo creo que es ahí el asunto. Yo creo que esto lo que demuestra es que las deportaciones funcionan en la medida en que se limiten a los criminales, pero una vez empieza a haber un efecto colateral, para no llamarlo daño colateral, pero un efecto en el que aquellas personas que no han cometido delito, que no tienen récord criminal, también son expulsadas del país. Entonces esas historias empiezan a abarcar los medios y yo creo que ahí hay un impacto. Y yo creo que la administración tiene que ser mucho más sensible con estos temas. Está bien la lucha rígida y severa contra la inmigración ilegal, pero no creo que esté bien y no creo que le haga bien, por ejemplo, que la cuenta de la Casa Blanca haga memes o suba videos burlándose de una señora que simplemente fue deportada porque tenía años aquí y entró ilegalmente. Falta tacto en ese sentido. Yo creo que estas son, pues, al final, aunque parezcan estadísticas, son casos, son personas, son familias. Un maltrato, como ya se ha dicho aquí, tiene un impacto tremendo y cubre mucho más que el éxito de las deportaciones. Un mal caso, un pequeño abuso, al final va a tener un impacto mucho mayor, y eso es algo que la administración tiene que cuidar mucho. Sí, un caso puede impactar en muchos votantes. También quería traer un segundo tema a la mesa. Donald Trump logró una nueva victoria en el Senado para la reducción del gasto del gobierno. En esta ocasión ni siquiera necesitó el voto del vicepresidente, obtuvo el respaldo de 51 legisladores en la Cámara Alta para aprobar un paquete de recortes por el orden de $9,000 millones. La sesión se prolongó durante 12 horas y, bueno, se dieron finalmente
evidentemente estos recortes fundamentales que para él entonces forman parte del despilfarro. Orlando, ¿por qué piensas que estos recortes se enfocaron en ayudas al exterior, unos 8.000 millones de dólares, y también en el tema de la radiodifusión pública? ¿Crees que allí estaban los principales puntos del despilfarro? Bueno, porque ninguna de las dos cosas son necesarias. No tiene por qué haber una radiodifusión pública o gastar tanta plata en medios públicos. Yo creo que eso no tiene mucho sentido. En algún momento fue relevante tanto NPR como PBS y todos estos medios. Yo creo que pues tuvieron un impacto importante, sobre todo a nivel geopolítico, pero ya no tiene sentido. Y la verdad es que han perdido completamente el norte, se han convertido en aparatos de propaganda llenos de gente cuyos intereses disienten de los intereses de la mayoría de los americanos, y está bien. Y en cuanto a la ayuda externa, Estados Unidos no tiene por qué estar dando ayuda externa. Digamos, si puede darlo, está bien, pero si lo va a dar, eso tiene que alinearse con los intereses de Estados Unidos. Lo insólito es lo que venía ocurriendo desde hace años. El Departamento de Estado, USAID, venían financiando esfuerzos de ONGs, de grupos sociales, etcétera, en otros países en contra de los intereses de Estados Unidos. Había grupos que recibían plata de Estados Unidos, que dependían de Estados Unidos y públicamente decían que Estados Unidos era un problema para el mundo, que le hacía daño, y financiaban y apoyaban grupos de izquierda claramente antiamericanos. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que esto hay que reestructurarlo por completo. La aprobación o que haya pasado en el Senado, esto pues es una gran noticia. Al final pasó en la raya, pero bueno, es una gran noticia. Yo creo que le va a permitir a Trump bajar la presión del gasto, lo que va también a tener un impacto positivo en la economía. Diego, hemos visto que la votación fue estrictamente partidista. Por un lado, los republicanos justamente buscando el ahorro de que el gasto público sea menor, pero por otro lado también hay señalamientos por parte de los demócratas en donde aseguran que, por ejemplo, la ayuda exterior pone en riesgo muchas vidas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué es tan marcado? Si realmente se trata de Donald Trump o en contra o a favor de su figura. Si crees que esto influencia este tipo de votación. Fíjate, hay un poco de ambas cosas. Por un lado, sí hay bastantes senadores, tanto demócratas como republicanos, que han tenido la cautela de revisar específicamente qué tipo de programas se van a recortar, para evitar recortar programas efectivos como por ejemplo el programa en contra de la malaria, que ha sido muy efectivo y financiado por los Estados Unidos. Por otro lado, por supuesto, del lado de demócrata hay muchísimos senadores que están aprovechando esta situación para ir en contra de la figura de la administración, en contra de Donald Trump y en contra de los objetivos de recortar el gasto federal que tiene esta administración. Recordemos que estos 9.000 millones, a pesar de sonar como un número bastante grande, es aproximadamente 0,1%, la décima parte de 1% del gasto federal total. Al final es un recorte bastante pequeño en comparación a todo el gasto que tiene el gobierno federal, y sin embargo, a pesar de ser así de pequeño, fíjense lo difícil que es lograr un consenso, lograr una votación a favor y lograr pasar una discusión por todos los pequeños detalles que cada uno de los senadores trata de proteger. Entonces, lo que demuestra esta votación son dos cosas. Por un lado, simbólicamente el presidente Trump y su administración consiguen una gran victoria con la política de bajar el gasto federal que ellos consiguen. Es una gran victoria simbólica, no necesariamente cuantificable porcentualmente en el gasto federal total, pero que indica cuál es el camino a seguir para mejorar la situación de la deuda del gobierno. Por otro lado, lo que demuestra es que cualquier otro siguiente paso para reducir el gasto del gobierno va a ser bastante complicado y va a requerir de bastante negociación para llegar a acuerdos tanto entre demócratas como republicanos, o incluso dentro del mismo partido republicano, para convencer que los senadores y los congresistas voten a favor de esos recortes. Vanessa, algunos críticos dicen que los recortes están socavando la ayuda humanitaria global, que ya no va a haber independencia en los medios públicos. ¿Qué puedes decir al respecto? Sobre todo tomando en cuenta muchas de las posiciones woke y los planes globalistas que justamente iban en contra de Occidente. Sí, pues el líder de la minoría demócrata en el Senado, el senador Chuck Schumer, se atrevió a decir que
el desfinanciar NPR y PBS era una cuestión de vida o muerte, lo cual yo creo que para todo el mundo es ridículo que digan ese tipo de cosas. Además, porque la financiación de estos dos medios de comunicación, ellos no se financian, digamos, totalmente del gobierno, entonces es muy posible que sigan existiendo. Pero ese es un ejemplo de lo exagerados que son los demócratas respecto a esto. Yo creo que hay, digamos, gente que uno puede decir, bueno, de pronto dentro del Partido Republicano que uno puede decir, bueno, de pronto sí tiene una intención honesta y buena de que se le siga dando, por ejemplo, estos subsidios de PEPFAR, que es el famoso programa para prevenir el VIH, que de hecho se recorta porque el paquete original era de 9.400 millones, este queda de 9.000 porque se mantiene, los senadores republicanos deciden mantener ese programa para prevenir el VIH. Entonces, yo creo que aquí, sí, obviamente la gente va a decir, se está recortando y eso es malo porque se va a quitar ayuda, pero el asunto, la pregunta de fondo es, ¿Estados Unidos es una ONG para ayudar a todo el mundo y a todas las causas? Y pues la respuesta yo creo que es evidente, no es una ONG, habrá causas que se pueden ayudar porque son beneficiosos y porque son importantes y porque en cierta medida ayudan a Estados Unidos, pero tampoco se puede utilizar el dinero de los contribuyentes americanos para hacer ese tipo de cosas. Y es muy importante lo que señalaba Diego. O sea, estamos hablando de la 10ª parte del 1% del presupuesto, es decir, es un recorte muy pequeño. Nos vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no se muevan de sus asientos, que continuamos con nuestros analistas. Continuamos con nuestros analistas. Maureen Comey, una de las fiscales federales que procesó al multimillonario Jeffrey Epstein, a su asistenta Maxwell, así como también al rapero Sean Diddy Combs, fue despedida de su puesto como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Comey es además la hija del exdirector del FBI, James Comey, que fue despedido también por el presidente Donald Trump. Voy con ustedes y quería su análisis. Comienzo contigo, Orlando. ¿Qué crees tú? ¿Este tipo de despido se puede hacer de una manera sumaria? ¿La puede hacer el propio presidente Donald Trump? Porque pueden haber críticas a la independencia de los poderes. Bueno, sí puede hacerlo, está hecho. Al final así funciona el departamento. Aquí el problema, a ver, hay dos ángulos que es importante analizar. Primero está el contexto en el que se da este despido. Probablemente la administración nunca se había visto envuelto en una polémica que afectara tanto a su base como la de los últimos días, por todo el tema de Jeffrey Epstein y que supuestamente no hay ninguna lista, según lo dicho por Pam Bondi, y que él se mató, pues fue un suicidio. Eso ha generado la furia de prácticamente toda la base de Donald Trump, y vemos que, bueno, ahora están despidiendo a la persona que estaba persiguiendo a Jeffrey Epstein. Pero está el otro ángulo, que es importante también contextualizar. Lo primero es que Maureen Comey era una de las principales dentro del departamento que decía que había que tener información privada y que había información que era mejor mantener contenida y no filtrarlo a los medios. Era Maureen Comey, es decir, que en todo caso ahora que no está ella y que de alguna manera era una de las principales fuerzas que contenía cierta información, sin ella pues debería ser mucho más fácil publicar alguna información relacionada al caso. El otro elemento es que, pues obviamente, es que ella es la hija de James Comey, que se ha convertido en los últimos meses y años en una de los grandes adversarios del presidente Trump. Sabemos cómo es el presidente Trump con sus enemigos. Comey particularmente es uno de los más importantes que tiene el presidente. Recientemente vimos todo el escándalo que hubo porque Comey publicó esta foto en la que supuestamente hacía alusión a matar al presidente. Esto generó toda una investigación en torno a Comey y todavía hay un proceso de investigación dura sobre Comey y sobre su tiempo en la agencia. Entonces, obviamente eso pesa. Pero sin duda alguna esto contribuye con la percepción de que la administración está tratando de manera equivocada todo el caso de Jeffrey Epstein.
Vanessa, ¿qué crees tú que sucedió en este caso en particular? ¿Y esto podría complicar o no la investigación? Sobre todo si ella quería ocultarlo, su salida entonces hará que se revelen más cosas, pero no hemos visto la voluntad política para que se conozca mucho más del caso Epstein. Exacto, es muy difícil saber qué es realmente lo que buscaba la administración con esto. Porque yo sí creo que respecto al caso de Epstein, pues más allá de que yo creo que los dos lados tienen razón, tanto los que muestran que ella públicamente o que está confirmado que ella no quería revelar ciertas cosas, como los que dicen que es muy raro que esto suceda, pues pueden tener un ángulo que uno puede decir, bueno, tal vez tiene razón, pero aquí el punto es que yo creo que desde la administración no creo que Pam Bondi esté actuando en un capricho. Es evidente que el presidente la está respaldando, es evidente que acá tenemos una posición muy clara desde la administración. Ahora, yo creo que la polémica va más hacia si era necesario despedirla. Por ejemplo, esta mañana escuché a un analista en Fox, que es un analista, es un abogado muy prestigioso que siempre da opiniones muy, digamos, favorables hacia la administración Trump, diciendo que si bien él entendía la desconfianza que puede haber más allá en general, simplemente porque es la hija de James Comey, porque tiene ciertos puntos de vista que él entiende la desconfianza que puede tener esta administración en ella, pero que más que despedirla tal vez la hubieran enviado a un puesto en Alaska, porque de pronto se ve mal, ¿sabes? Se ve mal. Entonces, pues no sé, porque también alguien podría decir, bueno, esta administración llegó al poder diciendo que iba a tomar medidas radicales. Entonces yo creo que acá hay una línea bastante complicada y yo creo que en realidad el despido de ella es solamente, digamos, un punto más en medio de algo ya más grande que es lo de Epstein, que en general sí está causando mucha molestia. Yo voy contigo. ¿Qué crees tú sobre el tema de la independencia del Ejecutivo del Poder Judicial? Porque aquí pueden haber implicaciones muy severas y adicionalmente podría marcar un precedente que no es el mejor, tomando en cuenta que ella era la hija de una de las personas que más se ha opuesto al presidente Donald Trump y que también formaba parte de ese Departamento de Justicia. Verónica, es que justamente el último punto es el punto que se presta para generar controversia. Si le quitáramos el apellido un momento a la prosecutor Maureen Comey, se llamara Maureen cualquier otro apellido, no estaríamos hablando de una situación de abuso de poder precisamente porque el Ejecutivo tiene la potestad de armar su equipo judicial como ellos prefieran. No se está expulsando a un juez, no se está evitando que un abogado ejerza de su función, se está despidiendo a un prosecutor que, si bien los precedentes son los de justamente no despedirlos o mantenerlos, sobre todo a los más longevos en su carrera, tiene la potestad el Ejecutivo, ya sea el presidente o ya sea su ministerio, su Departamento de Justicia, de despedir a los prosecutors en cualquier momento porque son las personas que trabajan para la administración. Y lo interesante en este caso es que hay muchas personas alegando que este tipo de despidos no deberían suceder, como si hubiese alguna especie de independencia absoluta de ciertos departamentos, ya sea dentro del Departamento de Justicia o de otros departamentos de la administración, donde los burócratas de carrera deberían tener una protección especial. Yo personalmente no creo que ningún burócrata deba tener una protección especial, y lo único que a mí me causa algo de recelo es entender si a esta persona, a Maureen Comey, se le está expulsando como prosecutor, se le está despidiendo como prosecutor por su actuación. Recordemos que su actuación en el caso de Sean Diddy Combs no fue tan espectacular, en el caso de Epstein tampoco. Si se le está expulsando porque sencillamente hay una reestructuración del equipo judicial, o si se le expulsó por ser hija de su padre. En este último caso, eso sería lo que estaría equivocado. Sí, lo grave es que hayan razones políticas directamente. Correcto. Quería tratar un último tema junto a ustedes. Los demócratas del Comité Judicial del Senado se retiraron abruptamente de una reunión ejecutiva cuando se estaba haciendo un panel para aprobar la nominación de Emil Bowe, que fue abogado defensor del presidente Donald Trump y quien pretende ocupar un lugar en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una nueva jugarreta? Quería
comenzar contigo, Loyo, con respecto al procedimiento. ¿Realmente los republicanos lo estaban respetando? ¿Los demócratas tenían el derecho de hacer algunas puntualizaciones sobre este caso en particular? Incluso habían acusaciones contra este abogado. Sí, fíjate, en cuanto al procedimiento, en este comité judicial, normalmente cuando tienes ciertas nominaciones, hay un periodo de tiempo que se respeta para que los senadores de ambos lados puedan hacer sus comentarios, traer a colación el pasado, el currículum del nominado o del potencial nominado, y en este caso el tiempo establecido no se siguió. El problema es que hay un precedente, y en noviembre del 2023, Dick Durbin, siendo presidente de este comité, Dick Durbin, por supuesto, el senador demócrata de Illinois, aceleró la votación a favor de potenciales nominados dentro de este comité, evitando que bastantes senadores republicanos pudieran comparecer o comentar con respecto al currículum de estos nominados. Por ende, lo que están haciendo los republicanos hoy es sencillamente imitar a lo que hicieron los demócratas cuando eran mayoría bajo la administración Biden. ¿Qué tan legal o qué tan bueno sea eso? Es una discusión un poco distinta. Vanessa, Bowe ha recibido críticas de algunos abogados que trabajaron en el Departamento de Justicia, también de algunos jueces estatales. ¿Tú crees que este era el mejor candidato, sobre todo tomando en cuenta de que se trata de un cargo de por vida? A ver, yo lo que creo es que el presidente Trump llegó a la presidencia prometiendo este tipo de cosas, prometiendo que iba a poner gente fiel a él, prometiendo que iba a poner gente que luchara. Y yo como lo veo es, y es un poco lo que mencionaba Diego antes, yo lo que creo es que los republicanos bajo la administración Trump están haciendo cosas que los demócratas siempre han hecho y los republicanos antes no se atrevían a hacer porque a veces son mal vistas. Ahora, ¿son necesariamente ilegales o necesariamente están mal? No. Y él tiene ciertas, digamos, acusaciones. Por ejemplo, han dicho que respecto a las deportaciones, él dio órdenes de decir no hagan caso a las órdenes que están y sigan deportando. Efectivamente, se ha dicho que él fue uno de los principales que ordenó que se retiraran todos estos jueces que estaban, digamos, investigando lo del 6 de enero, los fiscales que estaban investigando lo del 6 de enero, pero eso está mal, ¿no? Eso es la agenda del presidente Trump y es lo que prometió directamente el presidente Trump. Entonces, yo simplemente lo veo como puede ser una estrategia agresiva del presidente, pero yo lo veo como un cumplimiento de campaña y no veo que acá se haya cruzado ninguna línea legal, simplemente es una estrategia agresiva. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo, a ver, lo que es igual no es trampa, en el sentido de que es evidente que los demócratas, cuando tuvieron la oportunidad, infiltraron todo el sistema de justicia, todos los circuitos judiciales, y eso ha tenido un impacto tremendo en la política, yo creo que negativo. ¿Qué está haciendo la administración? Pues está haciendo lo contrario, está tratando de balancear un poco lo que está sucediendo, de meter jueces que evidentemente estén alineados, no solamente con el presidente, porque en el caso de Bill Bowe, pues estamos hablando de una persona dogmáticamente antiliberal, ¿no? Antiizquierda, y que es bastante severo con sus posturas. Y yo creo que esto es un poco lo que quiere la administración, jueces conservadores, más allá de jueces trumpistas, jueces MAGA o lo que sea, jueces que sean duros, que sean severos y que estén dispuestos incluso a utilizar los puntos grises del sistema para avanzar en la agenda conservadora, la agenda en este caso del presidente. Entonces, bueno, nada, yo creo que pues no se podía esperar otra cosa. Era evidente que cuando el presidente planteó en campaña que hay que equilibrar el sistema judicial, el Departamento de Justicia, etcétera, pues no se trataba de simplemente poner jueces moderados u objetivos que entonces entraran en una posición neutra. Claramente se trata de meter jueces que sean lo contrario a lo que ya hay. Gracias a todos por sus conclusiones muy interesantes.
Pues hemos llegado al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a escribirnos sus opiniones, sugerencias, incluso casos o historias que quieran compartir con nosotros. Lo pueden hacer a través del correo contacto@vozus. También los invitamos a descargar nuestra app en Fire TV, Roku y Apple TV. Además, no se olviden de suscribirse a nuestro canal YouTube, @VozMedia, como también a nuestro canal en Spotify, @Voz, donde podrán no solo disfrutar del contenido de nuestro noticiero, sino también de la cadena de podcast de opinión que tienen cada uno de nuestros presentadores destacados. Yo soy Gaby Peroso y será hasta la próxima.